Continuamos con el siguiente ejemplo. Dice trazar la gráfica de la función y igual 1/3 a la x. Primero, se determinan los puntos cuando x igual a 0 y cuando x igual a 1. Entonces trabajamos cuando x igual a 0, reemplazamos aquí en la variable, nos queda 1/3 a la 0. Y todo número real elevado a la 0 nos da como resultado 1. Aquí obtenemos ya la primera coordenada para cuando x igual a 0, y es igual a 1. Obtenemos la coordenada 0,1. Ahora con el otro punto fundamental, que es cuando x igual a 1, reemplazamos en la variable, nos queda 1/3 a la 1. Y 1/3 a la 1 nos da 1/3 o 0,33. Aquí obtenemos la segunda coordenada. Entonces para cuando x es igual a 1, obtenemos y igual 1/3 o 0,33. Luego se construye la tabla de valores. Vamos a trabajar con estos valores para cuando x es igual a -2, -1, 0, 1 y 2. Entonces para cuando x es igual a -2, reemplazamos aquí en la variable, nos queda 1/3 a la -2. Aplicando propiedades de la potenciación, nos queda que y es igual a 9, puesto como no podemos trabajar con exponente negativo, la única manera de cambiar este exponente negativo a positivo es hacer un cambio de la fracción donde el 3, como está en el denominador, sube en el numerador y el 1 que está en el numerador pasa al denominador. Entonces nos queda 3 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado, que es 3 por 3, nos da un resultado de 9. Ahora para cuando x es igual a -1, reemplazando aquí en la variable, nos queda 1/3 a la -1. Aplicando propiedades de la potenciación, para cambiar ese exponente negativo a positivo, hacemos cambio. Aquí trabajamos aquí en el fraccionario, donde el 3 sube y el 1 queda en el denominador. Entonces nos queda 3 a la 1. Y 3 a la 1 es como tener 3. Para cuando x igual a 0, ya lo habíamos trabajado aquí. Cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Y para cuando x es igual a 1, reemplazamos en la variable, nos queda 1/3 a la 1. Y 1/3 a la 1 es como tener 1/3. Y 1 dividido en 3 nos da 0,33. Y ahora, para cuando x es igual a 2, reemplazamos aquí en la variable, nos queda 1/3 al cuadrado, y 1/3 al cuadrado es igual a 1/3 por 1/3, y eso es igual a 1/9. Y 1 dividido en 9 nos da 0,11. Finalmente, se ubican las parejas ordenadas en el plano, teniendo en cuenta que y igual 1/3 a la x es decreciente. Entonces, aquí está el gráfico según la tabla de valores. Vamos a identificar algunas coordenadas. Tenemos, por ejemplo, para cuando x es igual a 2, y es igual a 0,11. Entonces, para cuando x es igual a 2, tenemos la coordenada en el eje y de 0,11. Entonces, este punto que estoy señalando por este lado tiene como coordenadas 2 en el eje x y 0,11 en el eje y. Ahora, para cuando x es igual a 1, y es igual a 0,33. Entonces, x es igual a 1 y es igual a 0,33. Ahora, para cuando x es igual a 0, y igual a 1. La coordenada está por este lado. Este punto me representa la coordenada 0,1 y así sucesivamente con las demás coordenadas. El cuarto ejemplo dice, a partir de la gráfica de f de x igual 2 a la x, trazar la gráfica de g de x igual 2 a la x menos 3 y de h de x igual 2 a la x menos 3.
lo primero que tenemos que hacer es graficar la función exponencial f de x igual 2 a la x. Entonces, una gráfica con estas características nos da de la siguiente manera. Aquí tenemos la función exponencial 2 a la x. Ya no vamos a entrar tanto en detalle, puesto que ya hemos trabajado bastante sobre tabulación y construcción de funciones exponenciales. Entonces, esta es la función f de x igual 2 a la x. Ahora, para trazar la gráfica de g de x igual 2 a la x menos 3, se traslada la gráfica de f de x igual 2 a la x 3 unidades hacia la derecha, puesto que lo tenemos negativo a la x menos 3, ese menos 3 hace referencia a que debemos trasladar la función exponencial 2 a la x 3 unidades hacia la derecha. Donde fuera 2 a la x más 3, ese más 3 me representaría que tengo que mover la función exponencial 2 a la x 3 unidades hacia la izquierda. Entonces, como lo tenemos negativo, trasladamos esta función 3 unidades hacia la derecha. Entonces, estamos por este lado. Esta es la función f de x igual 2 a la x. Entonces, vamos a obtener la función g de x igual a 2 a la x menos 3, trasladando esta función 3 unidades hacia la derecha. Entonces, estamos en la coordenada 0,1. Entonces, iniciamos el traslado 3 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3. Aquí, esta otra función es la g de x igual 2 a la x menos 3. Y es una correspondencia de todas las coordenadas con 3 unidades hacia la derecha. Aquí tenemos la coordenada 1,2. Entonces nos dirigimos 3 unidades hacia la derecha. Comenzamos 1, 2, 3. Entonces, en definitiva, esta curva hace referencia a la función exponencial g de x igual a 2 a la x menos 3. Ahora, para trazar la gráfica h de x igual 2 a la x menos 3, se traslada la gráfica, la función exponencial 2 a la x, 3 unidades hacia abajo. Y eso me lo va a saber el menos 3 que estoy señalando por este lado, donde fuera 2 a la x más 3, pues la función exponencial 2 a la x se trasladaría 3 unidades hacia arriba. Entonces vamos a trasladar 2 a la x 3 unidades hacia abajo. Entonces estamos por este lado. Esta es la función f de x igual 2 a la x. Vamos a trasladarla 3 unidades hacia abajo. Entonces estamos en la coordenada 0,1. Entonces comenzamos con el traslado 1, 2, 3. Entonces, esta curva que estoy señalando por este lado hace referencia a la función exponencial h de x igual 2 a la x menos 3. Y es una correspondencia también de todas las coordenadas. Todas las coordenadas sufren el mismo proceso. Estamos aquí en la coordenada 1,2. Entonces vamos a dirigirnos 3 unidades hacia abajo. 1, 2, 3. Entonces, en definitiva, esta curva hace referencia a la función exponencial h de x igual 2 a la x menos 3. Quinto ejemplo, dice trazar las gráficas de las funciones indicadas en un mismo plano cartesiano. Tenemos que la primera función exponencial es f de x igual 2 a la x.
La segunda función exponencial es e de x igual 3 a la x. La tercera función exponencial es h de x igual 5 a la x. Y la cuarta y última función exponencial es k de x igual 10 a la x. Entonces el objetivo es graficar las cuatro funciones exponenciales en el mismo plano cartesiano. Entonces, primero, se determinan los principales puntos, es decir, cuando x igual a 0 y cuando x igual a 1. Vamos a trabajar en la primera función exponencial f de x igual 2 a la x. Cuando x igual a 0 reemplazamos en la variable, nos queda 2 a la 0 y todo número real elevado a la 0 nos da como resultado 1. Quiere decir que aquí la primera coordenada es 0,1, 0 en el eje x y 1 en el eje y. Para la función g de x igual 3 a la x, lo mismo trabajamos para cuando x igual a 0, reemplazamos, nos queda 3 a la 0 y 3 a la 0 nos da como resultado 1. Entonces aquí también obtenemos la misma coordenada para cuando x igual a 0, y igual a 1. Para la función exponencial h de x igual 5 a la x, entonces comenzamos para cuando x igual a 0, reemplazamos aquí en la variable, nos da 5 a la 0 y 5 a la 0 es igual o equivale a 1. Aquí también obtenemos la misma coordenada 0,1 para cuando x igual a 0, y igual a 1. Y en la última función exponencial reemplazamos como x igual a 0, nos queda 10 a la 0 y 10 a la 0 es igual a 1. Entonces aquí se puede observar que las cuatro gráficas, las cuatro funciones, pasan por el punto o por la coordenada 0,1. Ahora vamos a trabajar cuando x igual a 1. Entonces comenzamos con f de x igual, reemplazamos 2 a la 1 y 2 a la 1 es igual a 2. Aquí obtenemos otra coordenada que es para cuando x igual a 1, y es igual a 2, la coordenada 1,2. Ahora para cuando g de x igual 3 a la x, reemplazamos x igual a 1, nos queda 3 a la 1 y 3 a la 1 es igual a 3. Entonces por este lado tenemos coordenadas 1,3. En la función exponencial h de x igual 5 a la x, reemplazamos x igual a 1, nos queda 5 a la 1 y 5 a la 1 es igual a 5. Entonces por este lado, en la función exponencial h de x, tenemos la coordenada 1,5. Y la última función exponencial, que es k de x, reemplazamos, nos queda 10 a la 1 y 10 a la 1 es igual a 10. Entonces, para la función exponencial k de x, tenemos la coordenada 1,10. 1 en el eje x y 10 en el eje y. Ahora, procedemos a construir la tabla de valores. Entonces vamos a trabajar con los valores desde menos 2, menos 1, un cuarto, un medio y 1. Ya no voy a hacer tanto énfasis en la elaboración de la tabla, puesto que ya se ha trabajado bastante sobre función exponencial. Solamente voy a orientar o voy a explicar cómo fue que salieron los valores para la función exponencial g de x igual 3 a la x. Entonces tenemos para cuando x es igual a menos 2, reemplazamos, nos queda 3 a la menos 2, aplicamos propiedades de potenciación y me va a quedar un tercio al cuadrado. Y un tercio al cuadrado es como tener un tercio por un tercio y eso me da un noveno. Y 1 dividido en 9 nos da como resultado 0,11. Ahora para cuando x es igual a menos 1, reemplazamos, nos queda 3 a la menos 1, aplicamos propiedades de potenciación y 3 a la menos 1 es igual o equivale a un tercio a la 1.
y 1/3 a la 1 es igual a 1/3 y 1 dividido en 3 nos da 0,33. Ahora reemplazamos para cuando x es igual a 1/4, nos queda 3 a la 1/4. Y 3 a la 1/4 es como tener raíz cuarta de 3. Y eso es igual a 1,31. Ahora con el otro valor, para cuando x es igual a 1/2, reemplazamos, nos queda 3 a la 1/2. Pero 3 a la 1/2 es como tener raíz cuadrada de 3. Y raíz cuadrada de 3 nos da 1,73. Y el último, para cuando x igual a 1, reemplazamos 3 a la 1, que es igual a 3. Y las cuatro funciones exponenciales vienen de la siguiente manera. Entonces, por este lado, este que está en rojo, el que estoy señalando, es la función f de x igual 2 a la x. Este otro que viene en color azul me representa la función exponencial g de x igual 3 a la x. Esta otra curva que viene en verde me representa la función exponencial h de x igual 5 a la x. Y este último que está en negro me representa la función k de x igual 10 a la x. No voy a hacer ya tanto énfasis como lo hice desde un comienzo de la correspondencia que existe de la tabla con el gráfico, puesto que ya se ha trabajado bastante sobre función exponencial. Continuamos con el texto de ejemplo. Dice que a partir de la gráfica h de x igual 5 a la x, trazar la gráfica de m de x igual menos, entre paréntesis, 5 a la x más 2 más 3. Entonces lo primero que debemos hacer es graficar la función exponencial h de x igual 5 a la x. Entonces esa función exponencial viene de esta manera, aquí la estoy señalando. Esta curva me representa la función h de x igual 5 a la x. Entonces tenemos que llegar a m de x igual a menos, entre paréntesis, 5 a la x más 2 más 3. Entonces, lo primero que debemos hacer es trasladar la gráfica de h de x igual 5 a la x 2 unidades hacia la izquierda, con lo cual se obtiene la función p de x igual 5 a la x más 2. ¿Y por qué 2 unidades hacia la izquierda? Porque esto me lo está representando el más 2 que le estoy señalando por este lado del exponente x más 2. Eso es lo que representa o lo que me indica que tengo que trasladar la función exponencial 5 a la x 2 unidades hacia la izquierda. Entonces, estamos por este lado. Esta es la función exponencial 5 a la x. Entonces, vamos a trasladarlo 2 unidades hacia la izquierda. Entonces, vamos a hacer referencia con el punto 0,1 y vamos a dirigirnos 2 unidades hacia la izquierda. 1 y 2. Esta función me representa p de x igual 5 a la x más 2. Aquí ya está el traslado hecho de 2 unidades de 5 a la x hacia la izquierda. Listo, ahora estamos por este lado. Ya estamos con p de x igual 5 a la x más 2. Ahora vamos a trasladar esta función exponencial 3 unidades hacia arriba, con lo cual se obtiene una función q de x igual 5 a la x más 2 más 3. ¿Y por qué 3 unidades hacia arriba? Ese 3 unidades hacia arriba me lo está indicando este más 3. Como es más 3, el traslado va
3 unidades hacia arriba. Donde fuera menos 3 sería 3 unidades hacia abajo. Entonces vamos a apoyarnos en esta coordenada, en la coordenada menos 2,1. Nos dirigimos 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. Esta curva me representa la función exponencial q de x igual 5 a la x más 2 más 3. Entonces, pero tenemos que llegar a m de x, que viene con signo negativo. Entonces, finalmente, se refleja la gráfica de la función q de x igual 5 a la x más 2 más 3 sobre el eje x. ¿Por qué lo reflejamos sobre el eje x? Porque eso es lo que me representa el signo negativo que le estoy señalando por este lado. Entonces, con lo cual se obtiene la gráfica m de x igual a menos, entre paréntesis, 5 a la x más 2 más 3. Entonces, conclusión, m de x igual a menos 5 a la x más 2 más 3 lo obtenemos por este lado, que es el gráfico de color rojo. Y se obtuvo primero trasladando 5 a la x, 2 unidades hacia el lado izquierdo y después 3 unidades hacia arriba. Y por último, hacer el proceso de reflejo. Se refleja. Y eso es debido a este signo negativo que tenemos por este lado. Y continuamos con el último ejemplo, con el séptimo ejemplo, que dice determinar el dominio y el rango de la función y igual menos 2 a la 1 menos x más 1. Aquí ya tenemos la función exponencial, que es la que le estoy señalando. Esta curva representa f de x o y igual menos 2 a la 1 menos x más 1. Y nos está pidiendo en este ejemplo que determinar el dominio y el rango de la función. Entonces recordemos que el dominio lo encontramos en el eje x y el rango está ubicado en el eje y. Entonces, como la función y igual menos 2 a la 1 menos x más 1 está definida para todo valor de x, el dominio es el conjunto de los números reales. Ahora, el rango que está ubicado aquí en el eje y se puede determinar a partir de la gráfica, en donde se puede observar que los valores de y están definidos en el intervalo desde menos infinito hasta 1 abierto. Aquí en el 1 tenemos una asíntota horizontal. Eso quiere decir que la función exponencial se va a aproximar tanto a 1, pero nunca va a tocar 1. Entonces, por eso decimos que el rango es igual al intervalo abierto menos infinito hasta 1, pero el 1 abierto. 1 abierto quiere decir que nunca la función exponencial va a llegar a 1. Entonces, por este lado podemos observar que se va a aproximar tanto a 1, pero sin tocar a 1. Eso es, muchachos. Bendiciones para todos.